El tema que vamos a tratar en este momento lo he denominado solícito en guardar la unidad. Leamos en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo para escribir: Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. El término guardar tiene varios sinónimos: guardar, vigilar, preservar, conservar, retener. En este tema nos vamos a concentrar en estar atentos, vigilando, guardando la unidad como los verdaderos hijos de Dios, guiados por un mismo espíritu, o sea, por el mismo manual, la Biblia. No podemos ni debemos perder o romper la unidad en el Espíritu. El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia para enseñarnos por medio de la palabra de Dios, por supuesto, a todos los hijos de Dios por un mismo camino, para guiarnos por un mismo camino. Por tanto, cuando hay falta de unidad en la iglesia, es porque un grupo de personas quiere vivir por lo que la Biblia enseña textualmente, y otros quieren establecer su propia regla, lo que creen que deben de hacer. Eso rompe la unidad. El desacuerdo, y genera el conflicto. En ese orden, nuestro Salvador, hermano y Señor Jesucristo, oraba por los discípulos que estaban con él en el presente, en su propia presencia, y por lo que íbamos a creer por la palabra de ellos, por la palabra de los discípulos de todos los tiempos. Y nos dio la gloria que el Padre le dio para que estemos unidos y para que la unidad sea perfecta. Primero nos santifica, entonces ora por nosotros lo que habíamos de creer. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalo en tu palabra es la verdad. Santifícalo en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo único que santifica a los hijos de Dios es la palabra de Dios. Sin obediencia a la palabra de Dios no hay santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, sin santidad no hay unidad. En ese orden, cuando nuestro Salvador y Señor le pide al Padre que nos santifique, también oraba por los que habíamos de creer por la palabra
de ellos. Nos incluye a nosotros, los hijos de todos los tiempos. Y para que también estemos unidos, para que seamos uno, para que estemos con Él en su gloria. Dice Juan 17:20, vamos a leer hasta el 24. Dice Jesús, orando por nosotros, los que habíamos de creer por la palabra de ellos. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como, oh Padre, tú en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Todo lo que Jesucristo hace es con el fin de que estemos unidos. También nos dio su gloria para que seamos uno. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Yo en ti y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Jesús le pide al Padre que quiere que donde Él esté, nosotros estemos con Él. Dice el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Y para eso tenemos que estar unidos. Es un gran privilegio que Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, quiere que estemos con Él. Pero tenemos que andar con 4 caracteres que no pueden faltar en un Hijo de Dios para andar con Jesús. Luego, para que andemos, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, dice Efesios, capítulo 1 al 4 y 3. Capítulo 4, 1 al 3, perdone. Capítulo 4, versículo 1 al 3. No se confunda. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose los unos a los otros en amor. En amor. Esto nos enseña que tenemos que ser humildes, mansos, pacientes, amarnos los unos a los otros para mantenernos guardando la unidad perfecta. Esa misma enseñanza se la dio el Espíritu Santo a los hermanos de Colosa por medio de Pablo, y se escribió para enseñarnos a nosotros, para que nosotros guardemos o aprendemos a mantener la unidad. Tenemos que permitir que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Le repito, para nosotros mantenernos en unidad, tenemos que permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y oiga lo que dice Colosenses 3:12 al 16. Vístanse como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros. Si alguno tuviere quejas contra otros, de la manera que Cristo le perdonó, así también háganlos ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor,
que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Para nosotros mantener esos caracteres y la unidad perfecta, tenemos que dejar que la palabra de Cristo abunde en nosotros para enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. Llámese en la sabiduría de Dios. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Es indispensable, mis queridos hermanos, conocer la palabra de Cristo para saber cómo guardamos la unidad de la iglesia de Cristo, para que nos enseñemos y nos exhortemos unos a otros. Gloria a Dios. Como guardamos para que nos enseñemos, les repito, y nos exhortemos unos a otros, cómo guardar la unidad de la iglesia. Una iglesia unida nunca será vencida y menos destruida. La división de la iglesia se genera cuando hay algunos líderes en la iglesia y cada grupito tiene su líder. Cada grupito tiene su líder favorito. Eso fue lo que dividió la iglesia a los corintios. Vamos a verlo, porque no le quiero enseñar palabra de mata, quiero enseñar la palabra de Dios. Les repito, eso fue lo que dividió la iglesia a los corintios, y es lo que tiene dividida la iglesia de Cristo en el tiempo presente. Cuando hay algunos líderes en la iglesia y por algún motivo se disgustan con el pastor de turno o con el gobierno de turno, comienzan a comentar en su contra y forman grupitos que lo apoyan hasta que dividen la iglesia. Les repito, eso fue lo que sucedió en la iglesia de los corintios. Habían 4 líderes y cada grupito tenía sus líderes. A lo mejor los líderes estaban ajenos a esa división, pero los grupitos lo tenían como líder. Cada grupito tenía su líder. Y los líderes eran Pablo, Apolo, Cefas y Cristo. Dice 1 Corintios 1:10-3. Les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todo una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. No, que no haya divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre ustedes divisiones. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ya en el versículo 13 le pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Regularmente los que están divididos en la iglesia son los que viven una vida carnal. Quiero que entendamos
eso bien claro. Y se lo confirma en el capítulo 3 de 1 Corintios, capítulo 1 al 8. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Le di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque son carnales. Los carnales no pueden recibir la palabra de Dios. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y divisiones, no son carnales y andan, gloria a Dios, como hombres, quiere decir como hombre cualquiera, no como los hijos de Dios. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y yo de Apolo, ¿no son carnales? ¿Qué es, pues, Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores de Dios. Servidores por medio de los cuales han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado, gloria a Dios, Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y dice el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea que no hay diferencia. Gloria al Señor. Yo pregunto, ¿no es eso lo que está dividiendo en la actualidad? Cuando hay en una congregación 2 o 3 que quieren ser líderes o que lo son, comienzan a hacer grupitos y a comentar en contra del pastor de turno o de la autoridad de turno. Si son de esas denominaciones que pagan los pastores, que son ellos los que mandan los pastores, eso que quieren ser pastores, dividen, rompen la unidad, sin importarle lo que acontezca. Esa es la misma conducta que dividió la iglesia de los Corintios. Capítulo 1. 1 Corintios 1, 12 a 3. Dice el Espíritu por medio de Pablo: quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Apolo. Yo soy de Pablo, perdónme. Yo soy de Pablo y yo de Apolo. Y yo de Cefa y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Esa es la misma actitud de un pastor. O bueno, esa es la buena actitud de un pastor puesto por Cristo, por el Espíritu Santo. Como toda escritura se escribió para enseñarnos que los pastores no son dueños de la iglesia. El único dueño de la iglesia es Cristo, que la compró con su sangre. Pablo se lo confirmó a los ancianos de la iglesia de Éfeso, que eran los que estaban gobernando la iglesia, dirigiendo la iglesia. Y Pablo se lo confesó. Dice Hechos, capítulo 20, versículos 17 y 28. Dice el versículo 17: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y después que Pablo le da el mensaje de despedida, que le dice, ya ustedes no me van a ver más, entonces en el versículo 28 le dice,
Miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre. Por esa razón es que la iglesia de Cristo tiene que guardar la unidad. No debe romper la perfecta unidad por ningún líder o pastor. Si el pastor renuncia o se va, por la razón que sea, la iglesia tiene que guardar la unidad, mantenerse unida. Y para guardar la unidad necesitamos tener 4 caracteres: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Dice Efesios 4:1 al 6, se lo voy a repetir. Les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad. ¿Somos humildes? Y mansedumbre. ¿Somos mansos? Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué escritura tan instructiva que nos enseña cómo guardar la unidad! Uno solo para todo. Uno solo. En ese mismo orden, el Espíritu de Dios inspiró a los escritores de la Biblia para enseñarnos a guardar la unidad, porque el Señor no tiene ni quiere una iglesia dividida, porque es el cuerpo de Cristo, y un cuerpo necesita indispensablemente estar unido para que nos ayudemos los unos a los otros. Y a todos se nos dio el mismo espíritu, un solo espíritu para todos. Para todos los hijos de Dios que formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, a todos se nos dio, repito, 1 Corintios 12, 2 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay diferencia. Un solo espíritu, un bautismo, un Cristo, un Dios y Padre de todo, para todo. Por tanto, tenemos que vivir unidos. Yo entiendo, de acuerdo con lo que enseña el Espíritu de Dios, que cuando hay división entre los hermanos es porque uno o los dos no tienen el Espíritu Santo morando en el supuesto hermano. Digo en el supuesto porque si no tienen el Espíritu Santo morando y guiándolo, son supuestos hermanos, no son hijos de Dios. Y la Biblia nos enseña que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice Romanos 8, 9b. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque a todos los hijos de Dios, a todos, oiga bien, a todos sin excepción, los hijos de Dios, se nos dio el Espíritu de Cristo. Llámese el Espíritu Santo. Y lo dice en Gálatas 4:6. Y por cuanto son hijos, Dios envió a vuestros corazones
el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El mismo Espíritu para todos los hijos de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos sus hijos estemos unidos. Y cuando algún hermano o hermana se separa de los hermanos, es porque no tiene el Espíritu Santo morando en él. No ha recibido a Cristo para ser hijo de Dios. Se metió en la religión evangélica. Y la religión no salva. Canta, predica, enseña, pastorea, pero no anda de acuerdo con lo que enseña el Espíritu en su palabra, la Biblia, sino conforme a lo que él cree. No olvidemos que todo el sacrificio de Cristo, desde su muerte hasta las oraciones y todo lo que nos dio, es para que seamos uno. Gloria a Dios. Para que no haya división, sino para que haya una unidad perfecta. Yo entiendo y no puedo olvidar la gloriosa oración de Jesús, orando por sus discípulos que estaban con él, y por lo que habíamos de creer por la palabra de ellos. Dice Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino, óigase bien, sino, no ruego solamente por esto, sino por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y esa oración me llena de gozo, porque el Señor Jesucristo hace más de 2000 años estaba orando por mí. 2000 años antes de yo convertirme al Señor, de ser hijo de Dios, ya Él estaba orando por mí. Pero entonces dice, la gloria que me diste, yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pero esa unidad tiene que ser perfecta. Oiga lo que dice el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Eso me enseña o nos enseña que el Padre Celestial ama a los hijos de Dios, que estamos unidos, al igual como ama a su Hijo Jesús. También la unidad de los hijos de Dios le da testimonio al mundo que realmente el Padre los ha enviado a salvarnos y a formar un pueblo unido para Él, formado por todos los hijos de Dios que recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Y a todos se nos dio el mismo Espíritu, el cual nos enseña, nos dirige, nos fortalece y nos da poder para vencer todo lo que venga en contra de su palabra, para tenernos guardados, para mantenernos guardando la unidad, cuidando la unidad del Espíritu. No podemos estar separados. En el entendido que cuando alguno se opone a la dirección y a la guía del Espíritu Santo, niega la paternidad de Dios, nunca olvidemos, mis muy amados hermanos, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, según nos enseñan los que la oyeron y vieron, los que estaban con él, con Jesús. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es
verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es el Espíritu Santo escribiendo por medio de Juan. Estas cosas le escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, ese es el gozo más grande que debemos de mantener cuando estamos unidos con nuestros hermanos. No hay una alegría más gozo que eso. Qué lindo es eso, hermano. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es de gran gozo mantener la unidad con nuestros hermanos. Yo entiendo, salvo su mejor parecer, por esta escritura bíblica y por muchas más que hemos leído, que cuando uno se separa, un hermano se separa de otro hermano, también se separa del Padre celestial y de su Hijo, nuestro Salvador y Señor. Por tanto, tenemos que estar como el centinela, vigilando, cuidando y guardando la unidad del Espíritu, dándole testimonio al mundo que somos los hijos de Dios. El que se quiera separar de mí, que se separe, pero yo no me separo. Yo me quedo con los brazos abiertos y lamentando la separación, esperando que regrese, como hizo el padre del hijo pródigo, porque yo me gozo en gran manera con la compañía y la comunión de mis hermanos, porque nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Hermanos queridos, seamos diligentes en mantener una unidad perfecta. Dejemos que la Biblia nos enseñe y nos guíe, y veremos el crecimiento de la iglesia que comienza con nosotros, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícito, diligente en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que así sea y que Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor.